Muy buenas noches a todos, bienvenidos a la noche de A24, bienvenidos a MMC, ya estamos arrancando con todo. En un día en el cual ahora vamos a contar con Javier Calvo, hay mucho revuelo político en el Senado porque se acaba de aprobar una serie de pliegos, entre ellos los de una jueza que la Corte Suprema de Justicia había ratificado su jubilación y ahora está la ratificación del pliego, la vuelven a nombrar, más allá de que tiene 75 años y obviamente es una jugada por la cual ha bregado mucho Cristina Fernández de Kirchner y se ha generado una situación de mucha tensión en el Senado. Ahora lo va a contar Calvo, tenemos imágenes de ahí. Pero además, ojo, con el Senado están tratando la suba del piso del impuesto a las ganancias. Ahora vamos a contar dónde está quedando el piso del impuesto a las ganancias ya a partir ahora de octubre. Y la ley es para que esto se convierta en ley a partir de 2024. Pero hoy además fue un día muy movido desde el punto de vista económico-financiero porque, atención, se despertaron nuevamente los dólares y se despertaron en una situación muy complicada, muy difícil para el Banco Central y para el Ministerio de Economía. El dólar blue hoy llegó a 790 pesos y sobre todo la preocupación respecto al dólar contado con liquidación, que es el dólar que usan las empresas para dolarizarse, que superó holgadamente los 800 pesos. ¿Y por qué digo que es una situación, se ven algunas señales complicadas? Porque la brecha cambiaria, obviamente, entre esos dólares y el dólar oficial que está congelado, supuestamente hasta el 15 de noviembre en 350 pesos, se amplía más allá del 110%. Pero además, el Banco Central viene interviniendo en los dólares financieros para que esos dólares no levanten vuelo. A ver si se puede ver ahí el gráfico. El Banco Central venía con una intervención de 30 millones de dólares diarios hasta la semana pasada. Eso es lo del FMI, después vamos a hablar del FMI. Pero venía con una intervención de 30 millones de dólares diarios y esta semana tuvo que poner 40 millones hace 2 días, 50 millones el día de ayer y hoy puso 60 millones de dólares. Igualmente ese dólar financiero se fue arriba de los 800 pesos. Y atención, ahí ven la curva, que después de las PASO, el gran pico fue la semana previa a las PASO. Esa semana previa a las PASO, el Banco Central tuvo que vender 100 millones de dólares por día, 500 millones de dólares en la semana, porque estaba evitando que el dólar MEP se fuera por arriba de los 600 pesos. Obviamente, al día siguiente de las PASO, ustedes saben lo que pasó. Hubo una suba del tipo de cambio oficial del 20%, se dispararon otro 30% los dólares libres, bien arriba de 700 pesos, y el Banco Central empezó en una nueva estrategia de intervención. Bajó fuerte la intervención y venía vendiendo en ese mercado 20 millones, 25, 30 millones de dólares diarios. En los últimos días pasó de 40, 50 y hoy 60 millones de dólares en un día para tratar de evitar que esos dólares libres, esos dólares financieros se disparen, porque si se disparan muchos dólares también arrastran al dólar blue que ha subido a 790 pesos. En la semana ya ha vendido casi 200 millones de dólares, cuando hasta hace una semana vendía menos de 150. Entonces, ojo, porque es una señal preocupante. Pero además, evidentemente lo que se está empezando a alargar es la dolarización previa a las elecciones, como ocurrió en la previa de las PASO. Y no hay ninguna ancla política porque están disparadas las expectativas de devaluación, cualquiera sea el que gane la elección, sea Milei, sea Massa, sea Patricia Bullrich. El dólar futuro, que marca el dólar oficial medido en el mercado de futuros a noviembre, a diciembre, está disparado. Está en 670 pesos, hoy cotizó a ese valor el dólar futuro en diciembre, es decir, una suba del dólar oficial esperado para diciembre, de acá a diciembre, en solo 3 meses, el 90%. Es decir, está disparada la expectativa de que alguien va a devaluar. Lo más probable es que sea el próximo gobierno, cualquiera sea. Milei, Massa, Patricia Bullrich. Y eso se está anticipando. Es decir, como todos están viendo que hay una expectativa muy grande de devaluación, empiezan a cubrirse en dólares, a comprar dólares, salir de posiciones de pesos. Por ahora no es preocupante, pero en los últimos 3 días también hubo menos renovación de plazo fijo en pesos, que se fueron pasando 200.000 millones de pesos, que se pasaron, obviamente, a algún lado, que no fueron renovados.
Y además, atención, que también cayeron las cotizaciones de los bonos en pesos. Y sobre todo los bonos en pesos, ya sea ajustados por inflación o ajustados por dólar oficial. Y uno dice, si hay una expectativa de que el dólar oficial va a subir fuerte después, ¿por qué no están comprando las empresas bonos atados al dólar oficial? Bueno, porque empieza a haber el riesgo de que el próximo gobierno reestructure la deuda en pesos, es decir, que no lo pague eso. Por eso yo creo que es muy importante en las próximas semanas que haya algunas señales de coordinación, sé que es muy difícil, entre el oficialismo y la oposición, para dar algunas certidumbres. La principal es que no va a haber ninguna reestructuración de la deuda en pesos en el próximo gobierno. Lo mismo que en la deuda en dólares. Porque si no, todo eso, toda esa expectativa de evaluación, la caída de la deuda en pesos, los depósitos que en muchos casos no se renuevan y compran dólares, no solamente presionan sobre los dólares, sino que lo más importante es que presionan sobre los precios de la economía. Es decir, todo esto tiene un impacto sobre las remarcaciones que estamos viendo día a día. Vamos a ir al Senado, porque ahí está Marcelo Padovani. Atención, ¿qué está pasando en este momento, Marcelo? Están tratando el tema del piso del impuesto a las ganancias ya en este momento, Marcelo. Exactamente, sí, se está tratando desde hace, mira, voy a mirar el teléfono para ver la hora, de hace 1 hora y media aproximadamente se está tratando el tema de la eliminación de la cuarta categoría, según dice el ministro de Economía, Sergio Massa, que ya está acá, te cuento, Maxi, Massa está acá, va a mirar en el recinto la aprobación de la eliminación de este impuesto, porque él lo considera como una victoria política personal y del gobierno. Y también, ¿sabés quién está? Pablo Moyano. La misma foto del otro día en el palco de diputados parece que se va a repetir aquí en uno de los palcos del Senado. Esto por un lado, ¿no? Porque decimos, se está tratando la eliminación del impuesto a las ganancias, van a hablar 24 senadores, ya hablaron 10, faltan 14, el cierre de los bloques todos sabemos que es un poco más largo, quedan 14 senadores más los jefes de bloque que van a cerrar entonces esta sesión en lo que tiene que ver con el impuesto a las ganancias. Maxi, hubo un escándalo prácticamente hoy más temprano y me voy a tener que correr en cualquier momento porque viene Mariano Recalde, seguramente en algún minuto más, a hablar aquí con todos los medios. Pero mientras tanto te cuento, se aprobó el pliego de la jueza Figueroa. En realidad 33 pliegos se aprobaron todos juntos, 35-35 la primera votación, 35-35 la segunda votación y en la tercera desempata Claudia Abdalá de Zamora, que es la presidenta provisional del Senado y que es la que reemplaza a Cristina Fernández cuando la vicepresidenta no está a cargo del cuerpo. Todo listo, entonces aquí sigue el debate en cuanto a las ganancias. Esto pasó un rato antes y va a cerrar la sesión con un tema muy importante que es la ley de alquileres, que tuvo una modificación y que si se aprueba va a volver al Senado. Espera un segundito, Marcelo, porque le voy a sumar a Javier Calvo, que tenés ahí todo el material de lo que ha ocurrido en una sesión muy caliente. Después vamos a analizar el nuevo piso del impuesto a las ganancias. Pero, Javier, ¿qué pasó hoy? Hubo cruces muy fuertes. ¿Y cómo fue el rol en todo esto de Cristina Fernández de Kirchner? Bueno, Cristina Fernández de Kirchner viene impulsando el pliego de Ana María Figueroa, camarista de la principal sala penal del país, la Cámara de Casación Penal. A la Corte solamente se puede llegar tras pasar por casación penal por algún tema técnico o de constitucionalidad. Pero la que decide las penas en materia penal, la que avala, es la Cámara de Casación Penal. Ana María Figueroa cumplió 75 años y se tenía que jubilar. El Senado intentó, con el impulso del Frente de Todos, de Cristina Fernández de Kirchner, que se prorrogara por 5 años su situación. Bueno, eso lo consiguieron hoy. Pero ¿qué pasó en el medio? Que Ana María Figueroa fue cesada en su cargo, nada más y nada menos que por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ante un pedido de clarificación de la Cámara de Casación Penal, le dijo, ¿qué hacemos con la doctora Figueroa, que cumplió 75 años, se tiene que jubilar y quiere seguir en su juzgado y quiere seguir ejerciendo como jueza? Ahí los he explicado, ¿no? Hay una colisión de poderes, un conflicto de poderes. Ahora está hablando Mariano Recalde, que es senador por la Ciudad de Buenos Aires de Unión por la Patria, ¿no? Del oficialismo. A ver qué dice. Con el quórum suficiente, votar algo que es de mero trámite. Le quiero preguntar
si me permite, por otro tema de actualidad. El Fondo Monetario Internacional lanzó un comunicado, en realidad una conferencia de prensa, donde criticó la medida de gobierno, dice que exacerba la situación económica del país. Le quiero preguntar una opinión al respecto. ¿Importa o no la opinión del fondo? Lamentablemente el Fondo Monetario nos tiene agarrados desde que Mauricio Macri lo trajo otra vez a la Argentina y tenemos un acuerdo que en algún momento lo planteamos algunos diputados y senadores, nos iba a traer estas complicaciones. Por suerte tenemos un gobierno que, a pesar de las presiones, no duda en resolver o tomar las decisiones que mejor ayuden. Bueno, claro, porque lo importante para Recalde no es porque se ponga a hablar, ¿no?, de economía o del FMI. Lo de Recalde era importante respecto a lo de la jueza Figueroa. Tengo entendido que lo que dijo es que tenían el quórum y que votaron. Exactamente. Nada más, lo hizo bien escueto. Y la segunda pregunta fue por el FMI. Es que, Maxi, desde el punto de vista del procedimiento del Senado, se siguió el procedimiento. Sí. Hubo 2 empates y terminó desempatando quien estaba a cargo del Senado en ese momento, que con la picardía, por decirlo de alguna manera elegante, de que ni siquiera era Cristina la que le hizo el desempate. Levantó la manita y dijo, no, yo voto por el pliego de Figueroa. No, se lo hizo hacer a la presidenta provisional, a Ledesma, a la santiagueña Ledesma. Ahora, ¿qué va a pasar ahora? Porque el tema es, ¿mañana Figueroa vuelve a su despacho? No. Primero se tiene que publicar en el boletín oficial y no me sorprendería que mañana en los tribunales alguien vaya y haga una presentación de inconstitucionalidad de la decisión que tomó el Senado y que sí o sí tenga que volver a intervenir rápidamente la Corte Suprema para decir, no, señores, esta mujer ya no es más jueza de la nación. A ver, veamos un poquito el resumen de lo que pasó hoy con Cristina Fernández de Kirchner chicaneando a la oposición cuando consiguen el quórum. Exactamente, el inicio de la sesión. Ahí estaba presidiendo el Senado. A ver si lo podemos mostrar. Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Tanto tiempo. La señorita Cristina. No entiendo. La maestra fue Cristina. No lo había visto, pero... Lo que se hace sí. siempre en senadores y en diputados. Cuando una fuerza decide no bajar a dar quórum, cuando la otra fuerza consigue el quórum, los que no habían bajado estaban ahí y se meten en la sesión. Porque no quieren que la sesión proceda sin que ellos estén. Pero boicotean el quórum. Cuando se consigue... ¿Pero cuál fue la chicana? ¿Lo saludó? No, que lo saludó, buenas tardes, como diciendo... no, pensé que por ahí había sonado maestra, que les había dicho tanto tiempo, una cosa así. Claro, tanto tiempo. Tanto claro, tiempo, sin tanto sesionar. tiempo sin conseguir el quórum, digamos. Sin conseguir el quórum y sin sesionar, porque el Senado hace tiempo que no sesiona. Después hubo un cruce entre Lozada y Milei. ¿Por qué? ¿Qué habló Lozada? Tengo acá Lozada por Milei. Y por Milei. Con la sí, por eso. No estaba Milei, obviamente, en el Senado, pero apuntó a Milei. ¿Por qué? ¿Por qué le apuntó Lozada a Milei? Veámoslo. Fíjate lo que dijo. Todo vale para el kirchnerismo para poder aferrarse a esa porción de poder que tanto desean. A esa porción de poder que es justamente mantenerse en el poder. Y siguen así destruyendo. Y con la palabra destruyendo me hacen acordar bastante a su nuevo aliado, al otro candidato presidencial, que también parece querer destruir absolutamente todo. No tienen ningún problema en llevarse puesto todo lo que nos importa a los argentinos que valoramos vivir en democracia y en una república. Corte Suprema de Justicia, Constitución Nacional. No tienen ningún problema en llevárselo puesto. ¿Por qué no tienen problemas? Porque están obsesionados con una ex jueza o jueza trucha, porque hoy, la verdad que no tiene ningún cargo, quieren devolverla a ese cargo. Y la verdad es que semejante obsesión con esta jueza Figueroa nos trae más que sospechas, certezas. Nos trae más que sospechas, certezas de por qué están tan obsesionados y quieren tanto que vuelva esa jueza Figueroa. La historia se va a encargar de ponerlos en su lugar y de que se los recuerde muy bien
a todos los kirchneristas como aquellos que se llevaron puestas a las instituciones, que atropellaron absolutamente todo, especialmente a la justicia, la gran obsesión de la presidenta de este cuerpo. Bueno, ahí estaba Losada, que buscó asociar a Milei con el kirchnerismo. Sí, hizo el famoso 2 por 1, ¿no? Metió a todos en la misma bolsa, en campaña electoral, obviamente. Se mete todo, se tiñe todo de campaña electoral. En un ratito vamos a hablar del tema ganancias, que está tratando en este momento el Senado. Pero hoy también el Fondo Monetario envió una advertencia a través de una funcionaria que oficia de vocero del FMI, pero no es simplemente una vocera del FMI, porque es un economista que ha estado con el caso argentino, es decir, que conoce muy bien el caso argentino y de hecho ha venido como negociadora en distintos momentos, Juli Kozak, que dijo textualmente, a ver si lo podemos ver ahí, tuvo un par de frases fuertes. La primera es: las medidas de política adoptadas exacerban las dificultades de la Argentina. Es decir, una crítica a las medidas que vino tomando el ministro de Economía y candidato del oficialismo, Sergio Massa, para recomponer ingresos en distintos sectores sociales. Me imagino que, entre otras, esta medida que se está votando ahora para 2024, pero que también tiene un capítulo por decreto que se aplica ya directamente a partir de octubre, que es la suba del piso del impuesto a las ganancias. Después dijo Juli Kozak: estamos trabajando para entender mejor y evaluar estas medidas recientes y la necesidad de adoptar acciones compensatorias que puedan adoptarse para fortalecer la estabilidad y salvaguardar los objetivos del programa al tiempo que no se exacerben las vulnerabilidades. Eso es lo que dijo Juli Kozak en el lenguaje habitual del FMI. Y cerró: la situación económica de la Argentina es muy difícil y compleja, la inflación es muy alta y sigue aumentando, los colchones de reserva son bajos y las condiciones sociales son frágiles. A esta altura, digamos, más allá de las advertencias del fondo y demás, yo veo que el fondo no tiene mucho que jugar acá. Digamos, porque ahora vamos a hablar con alguien en Wall Street, están lanzadas las expectativas de evaluación para diciembre. Algunos decían, bueno, pero el fondo va a salir a cruzar al ministro de Economía y va a dar de baja el programa. No, ¿cómo va de baja el programa el fondo? Que negoció que la próxima revisión es a fines de noviembre, es decir, con el próximo gobierno, después de las elecciones. Pero además está esperando, ahí están los vencimientos que tiene la Argentina con el fondo. Es decir, la Argentina de acá a fines de noviembre, lo único que tiene que hacer es pagarle al fondo. Es decir, ¿cómo el fondo va a dar de baja el programa con la Argentina si tiene que cobrar de acá a fines de noviembre 3.500 millones de dólares? Ahí, ahora sí podemos poner el gráfico donde se ve cada uno de los vencimientos que tiene la Argentina, y la Argentina los va a pagar. Obviamente no va a entrar en default en los próximos días con el FMI, porque lo que el FMI envió en la semana posterior a las PASO, la Argentina lo tiene que pagar ahora en estas semanas. Es decir, tiene que pagarle ahora, el 6 de octubre, la semana que viene, 1.300 millones de dólares, el 12 de octubre otros 640 millones de dólares, el 30 de octubre otros 676 millones de dólares. Tal vez se acumula todo para fin de mes, pero estamos hablando prácticamente de más de 2.400, 2.500 millones de dólares. Y en noviembre tiene un vencimiento de más de 800 millones de dólares. Si uno suma todo eso hasta fines de noviembre, da 3.500 millones de dólares. La Argentina tiene 3.000 millones de dólares de DEC, que es derecho especial de giro, con lo que va a pagar. Y no sé de dónde sacará los 500 millones de dólares restantes, porque las reservas están al límite total, y de hecho se están usando, como explicaba al principio del programa, para tratar de frenar los dólares financieros. Será más cepo a las importaciones, cierre total de pago de importaciones, reprogramación de pagos y demás para pagarle al fondo. Lo que quiero decir es que el fondo hoy es testimonial. ¿Por qué es testimonial? Porque el fondo lo único que espera de la Argentina en las próximas 4 a 6 semanas es que la Argentina le pague con los fondos que el propio FMI le envió. Y obviamente algunos decían, no, pero el fondo tiene que poner duro y salir a cruzar al gobierno y cortar el programa. Primero, el fondo terminaría siendo el responsable de una crisis de la Argentina que se agravaría rápidamente. Pero más importante aún, lo que quiere el FMI es que la Argentina envíe estos 3.500 millones de dólares hasta fines de noviembre.
y después verá con el próximo gobierno cómo redefine absolutamente todo el programa. Obviamente los pagos de diciembre, los pagos de enero y demás, todo eso entra dentro de un nuevo programa que va a tener que ser revisado completamente. Digamos, la Argentina no tiene dónde pagar en diciembre, en enero, en febrero los vencimientos que hay en el FMI con el actual programa en curso. Está Diego Ferro, que es economista en Wall Street. Gracias por atendernos, Ferro, muy amable. No, un placer. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo se ve esta dinámica en la cual hay mucha incertidumbre política? ¿Quién va a ser el próximo presidente? No sé cómo se ve en Wall Street. ¿En Wall Street se está viendo ya la posibilidad de que haya un Milei presidente en la Argentina? Digamos que se lo ve como bastante probable, pero yo creo que todavía falta un mes. Y dada, como vos decís, la situación de la Argentina tan complicada, es difícil poder decir, ok, es seguro que va a ganar Milei, es seguro que va a haber balotaje, y si hay balotaje, ¿quién entra como segundo de Milei? Así que, digamos que yo noto que se habla mucho y que este candidato dijo esto y que este potencial ministro de Economía dijo lo otro, pero también hay una cuestión, ¿no? Una cosa es lo que se dice ahora para la elección, otra cosa es lo que se puede hacer una vez que se entra, una vez que se ve el daño acumulado, no solamente que hay o que hay al día de hoy, sino que también se va a producir por estas medidas que se están tomando de carácter completamente demagógico. ¿Y cómo se ve la posibilidad de que haya a diciembre algún ancla en esta situación? Porque si ganara Milei, eso, o Massa o Bullrich, ¿hay alguna ancla, digamos, o gane cualquier candidato? Se está viendo que en diciembre va a haber una situación de más crisis, de devaluación, de aceleración de inflación, etcétera. Es que evidentemente acá hay dos problemas hasta cierto punto, ¿no? Está el problema objetivo de que hay un déficit fiscal increíblemente alto por un excesivo gasto público y mal gasto público, pero también está el tema de la distorsión de precios, ¿no? Y evidentemente cuando uno habla de medidas de tratar de que haya más devaluación o lo que sea, es para tratar de por lo menos hacer más transparente la distorsión de precios, ¿no? O sea, que el sistema de precios empiece a funcionar un poco mejor. Y después tenés que ver de qué forma poder recortar el gasto público para bajar el déficit fiscal. Todas esas medidas toman tiempo. Lo que uno puede, que era la idea en su momento con el gobierno de Macri, que hay un shock de confianza, viene un nuevo gobierno y hasta cierto punto consigue financiamiento. Este gobierno es difícil que lo consiga. Con lo cual, no va a ser fácil darlo vuelta. Lo mínimo que se puede esperar es que haya un gobierno creíble, con cierto consenso en el Parlamento de poder, en el Congreso, para tomar medidas razonables, y que sea un plan consistente y que la gente empiece a creer que el plan va a funcionar. Pero que esperar que aparezca plata milagrosa de ningún lado va a ser difícil, porque el fondo ya la plata la prestó. Y es claro, todo el tema es gracioso, las presiones del fondo, cuando en el fondo el que tiene el poder en la relación con el fondo hasta cierto punto es Argentina, porque Argentina le debe plata. O sea, una cosa distinta es ir al fondo cuando el fondo te puede prestar. Acá el fondo ya te prestó. Sí, lo que decía es. ¿Cuándo se lo devolvés? El fondo, ¿qué va a presionar ahora si está esperando que le paguen 3.500 millones hasta fines de noviembre? Y la cantidad de pérdidas que generó Argentina en Wall Street desde, digamos, 2018 con Macri y después con esta reestructuración mal hecha de Guzmán, y cada vez que la gente creyó un poquito, le pegaron. Así que yo creo que Argentina va a tener que hacer las cosas bien por bastante tiempo antes de que Wall Street lo mire y diga, ok, vale la pena. A pesar que los precios están muy bajos, o sea, quizá como un trade de corto plazo puede llegar a funcionar, sobre todo si se ven que hay medidas lógicas, pero no bastan con medidas lógicas. Hay que tomar tiempo con esas medidas lógicas. Y ahí sí, las expectativas de a poco se van a ir ajustando. Le hago la última pregunta respecto a lo que contábamos. Hoy el dólar blue tocó 790 pesos. El dólar contado con liquidación, que es de referencia para las empresas de dolarización, arriba de los 800 pesos.
La pregunta es si usted ve que esa dinámica puede acelerarse, ¿no? Porque todos están viendo que la devaluación va a estar en diciembre, ¿no? Se han disparado lo que se llama las curvas de futuro del dólar oficial. Y eso está generando también cierta incertidumbre sobre la deuda en pesos, ¿no? Porque también están cayendo posiciones de deuda en pesos ajustada por inflación o ajustada por tipo de cambio oficial. Esos bonos no debieran estar cayendo. Están cayendo porque empieza a sobrevolar con la deuda en dólares. ¿Usted ve que ese escenario es probable o que de alguna manera hay que empezar a enviar algunas señales también de los que vengan a partir del 10 de diciembre para que la situación no se agrave ahora en estas semanas previa a la elección? De vuelta, no sé si hay un precio lógico de cualquier activo en la Argentina de acá a la elección, ¿ok? Porque hay una sensación de que se toman medidas más que nada como parches para ver si se puede llegar a un balotaje. Digamos que la reestructuración de la deuda en pesos no suena ilógica. Lo que pasa es que como cualquier cosa drástica, tiene que ser parte de un programa lógico. Mi problema con la reestructuración que hizo Guzmán fue que fue un hecho aislado, ¿no? Que evidentemente el mercado externo estaba desesperado porque hubiera un tipo de reestructuración, pero no se hizo pensando de qué manera eso se integraba con un plan económico que permitía que se reformaran las expectativas. Entonces, estar hablando de medidas como dolarizar, como reestructurar la deuda pública, digamos que hay un problema central en la Argentina, que es que el Estado gasta más de lo que recibe y eso no te lo quiere financiar ya nadie más. No te presta el fondo, no te presta el mercado extranjero y ni siquiera la gente quiere aceptar pesos por ese agujero. Con lo cual, uno dice, ok, la dolarización puede esperar hasta que eso se arregle. Una vez que se arregla ya no necesitas la dolarización, o sea, si no tenés déficit fiscal no emitís, ¿ok? Y el peso no debería estar devaluándose de la manera que se devalúa. Así que digamos que todo tiene una lógica bastante profunda. El problema que tiene Argentina desde hace bastantes años es que se tratan medidas que no tienen ninguna lógica y después se inventa una narrativa para tratar de justificarla. Pero hasta que no se hagan las cosas bien... Sí. No, pero lo que usted cuenta también es parte también de toda la lógica que lo está ocurriendo. La dolarización, más allá de la discusión que hay entre los economistas de si es deseable, no es deseable, las condicionalidades que pone después, si se puede lograr y si se puede lograr, qué se hace después y todo eso, evidentemente no es que tiene el beneplácito de los principales agentes económicos financieros. Hay muchas dudas respecto a la dolarización y eso también agrava el cuadro, ¿no? Respecto a la expectativa de, bueno, que a partir de diciembre puede pasar también cualquier cosa. Lo que pasa es que la dolarización no te soluciona el tema de déficit fiscal. Evidentemente, si el Estado no tiene dólares, ¿ok? No puede financiar. Entonces uno dice, ok, es como decir de pronto tenemos un déficit fiscal y no se tiene más, no se pagan más los sueldos. Medidas así que uno puede decir, ok, estás de acuerdo o no, pero dada la tensión social, quizá requiere un poco más de sutileza cómo la implementás. Entonces, resolver el tema de déficit fiscal, ¿ok? Bajar el gasto público, hacerlo más razonable, hacerlo más productivo. Fíjate de qué manera puedes mejorar la base impositiva para hacerla más eficiente. Y la gente se va a dar cuenta que las cosas cambian. Pero eso requiere, hasta cierto punto, trabajar con el Congreso y tener medidas lógicas con un equipo razonable. Y lo que se escucha ahora no es muy razonable, pero tampoco tiene por qué serlo, porque evidentemente es completamente hecho en dirección a las elecciones, que la gente escuche lo que quiere escuchar, y asusta. Diego Ferro, gracias, muy amable. Ahí estaba Ferro, economista, asesor financiero en Wall Street. Voy a sumar a Luis Tonelli en esta discusión. Ha habido una especie de guerra total ya entre Patricia Bullrich y Javier Milei, porque se ven como los contendientes, ¿no? Bullrich considera que Milei tiene un pacto con Massa, que quieren mutuamente entrar al balotaje y que le quiere sacar parte de su electorado, ¿no? Y Milei considera que hay una campaña sucia lanzada desde el espacio de Patricia Bullrich, básicamente reflejado en las redes sociales, Javier.
Sí, esta campaña sucia en realidad ya le había acusado de eso Milei. Cuando te acordás de esas recorridas en el conurbano, él decía, fueron sus primeros cortocircuitos con Bullrich. Se hacían guiños, como con Macri, pero ahí cortó la relación y dijo, no, me está mandando operadores al conurbano en las recorridas, también por las redes sociales. Bueno, esto se agravó en las últimas horas a partir de que en las redes sociales y a partir también de hechos objetivos, como por ejemplo la decisión de Javier Milei de cancelar una entrevista a la CNN, a un enviado de la CNN. Ahora vamos a mostrar el video de, efectivamente, el enviado de la CNN que, bueno, echó a rodar también una versión de por qué había cancelado Milei horas antes de la entrevista. Que lo habían guardado, que la gente del entorno de Milei le dijo, está guardado. ¿Qué surgió a partir de eso? Y después voy a dar la información que dice la gente de La Libertad Avanza respecto a la situación de Milei. ¿Queremos ver lo del periodista de CNN? Veámoslo primero. Dale. No se puede sacar de la ecuación a Macri. Si precisamente decía que se le había faltado al respeto incluso al radicalismo, lo estaba diciendo también Emilio Jacobiti. Muy conocido de la CNN entrevistando a Patricia Burri, porque dijo, bueno, ya no pude entrevistar a Milei, la entrevistó a Patricia Burri. No, es que la idea era entrevistarlos a los tres candidatos más importantes para la presidencia, y el que lo ¿Y a Massa lo entrevistó? canceló, todavía no. Todavía no. Pero con Milei tenía fijada una fecha. Dijo el periodista que Massa no respondió todavía a la invitación. No había fijado una fecha para la... Que espera que acepte. Sí. Claro, y que le canceló. Entonces, a partir de ahí, de la respuesta que el periodista dice que le dieron, que lo tienen guardado, se empezaron a tejer especulaciones en las redes sociales y en algunos medios, acaso cercanos a Patricia Bullrich, por decirlo de una manera diplomática, respecto a que está internado, tiene un brote psicótico, campaña sucia, psiquiatra, de los sectores se asustó de los libertarios vinculados a Juntos por el Cambio. Se asustó de que puede llegar a ser presidente, y es más, alguien echó a rodar la versión de que incluso podría bajarse de la candidatura presidencial. Una locura, según me cuentan fuentes de La Libertad Avanza, que dicen, no, la verdad que sí está guardado. La última actividad oficial fue con el embajador de Estados Unidos, con quien se viene reuniendo. También hace unos días se reunió con Patricia Bullrich. Se ve que Stanley quiere de primera mano. Quiero que mostremos, y después vamos a mostrar la foto con el embajador de Estados Unidos, porque también parte de las especulaciones tenían que ver con eso. La última foto oficial con Mark Stanley, y entonces, bueno, pero como vos decís, el planteo está esperando el debate del domingo, ¿no? Que obviamente es obligatorio concurrir en principio. Sí, claro, sí. Bueno, a ver, veamos. Javier Milei me ha confirmado una entrevista desde antes de yo llegar aquí a Argentina, a Buenos Aires. Estaba reconfirmada esta entrevista, sí. Tanto así que durante el viaje veníamos con toda la tranquilidad, teníamos la entrevista con el señor Milei, y menos de un día antes de la entrevista, se cancela misteriosamente. ¿Por qué le digo misteriosamente? Porque Milei pues no nos da razón del por qué la cancela. Algo me enteré por ahí que decía su equipo que lo iban a guardar 10 días. Pues yo me pregunto, ¿dónde lo van a guardar? ¿O por qué lo van a guardar? Y serían respuestas muy importantes, ¿no? Saberlas, sobre todo también para los argentinos. Porque pues a uno lo guardan por protección, opción 1, ¿no? Seguridad. O lo guardan por salud, también esa es otra pregunta importante. O lo guardan porque ya no quieren arriesgar los puntitos que tienen. Y si es un tema de salud, pues sería importante saberlo, ¿no? ¿Dónde es que guardan a Milei? Bueno, ahí tira el tema de salud. No sé, basado en qué. Quiero sumarlo a Luis Tonelli, porque lo que dicen todos los asesores políticos y demás, dicen un candidato viene surfeando la ola de las encuestas, todo eso, y tenés por delante un debate que va a concitar la atención. Tal vez demasiada sobreexposición de Milei en este momento no le suma. Sí, claro. Ahora,
con semejante denuncia y con semejante incertidumbre, que se resuelve rápidamente con un Milei apareciendo y diciendo, la verdad me estoy tomando un mosquito, no estoy bárbaro, y se resuelve la cuestión, ¿no? La política argentina está destemplada hace años. Milei le ha agregado, ¿no es cierto?, conflicto y le ha agregado tensión. Fíjate lo que fue ayer el debate de la ciudad, ¿no? Digo, yo terminé contracturado mirándolo, me imagino lo que es participar. Esta situación... Pero ¿por qué hay tanta, si se quiere, bronca de un lado y del otro entre Juntos por el Cambio y los libertarios? ¿Están compartiendo ahí un electorado común? No, no necesariamente. Mirá que el peronismo se dio 5 millones de votos a Milei, y 2 millones Juntos por el Cambio. Ahí más bien me parece que lo que hay son estrategias respecto a que, bueno, cada uno se imagina en el balotaje. Y la verdad que no sabemos quién va a estar en el balotaje y si va a haber balotaje, ¿no? En ese sentido, como está la situación hoy, no sabemos. Ahora, este ataque ad hominem, ¿no?, como se dice en política, o sea, la persona de Milei, era un tanto esperable. ¿Por qué? Y porque se trata de una fuerza política que es de una persona, ¿no?, que tiene muy poco tiempo y rodaje en política y por lo tanto no tiene un capital institucional u organizativo, es él solo, ¿no? Entonces prácticamente se veía venir algo así. Yo lo esperaba sinceramente antes, ¿no? Es sobre el filo. Y la verdad, Maxi, vos dijiste algo muy claro, ¿no? El domingo está el debate. O sea, esta denuncia se termina el domingo. Si está o no está Milei, ¿viste? Lo vamos a saber el domingo. Está obsesionado con el debate Milei. Lo que me cuenta la gente de La Libertad Avanza es esto de estar guardado. Está muy obsesionado con el debate Milei. Cree que su suerte electoral se pone muy fuertemente en juego el domingo y el siguiente domingo, el segundo debate, porque enganchemos, cree que va a estar de ahí. esto, enganchemos con las placas de Opina Argentina, que acaba de hacer una encuesta sobre el debate, sobre quién cambiaría el voto por el debate, si tiene alguna influencia o no. Claro. Completamente, le digo, lo aviso para que vayan cargándolo, para que no estemos 3 horas, digamos, hasta por eso el planteo, digo, pero tan obsesivo que es, dejó de hacer recorridas, el último acto fue con Stanley, que fue un acto semi-privado, digamos, no fue ante el público. Y me dijeron, sí, está estudiando, está viendo tonos, no está coacheado, no está como otros candidatos que sí están entrenando. Él se está preparando, estudiando bien las propuestas, viendo por dónde le van a entrar y viendo qué respuesta le va a dar y sobre todo qué tono va a utilizar para dar esa respuesta. Porque hay una prevención, y lo hemos visto en los spots, en la evolución de Milei en los spots, que desde los primeros spots donde él aparece en primer plano, medio enojado, medio así firme, ahora hay como una suerte, si se fijan bien, en esos espacios cedidos a los partidos, hay una sonrisa de Milei aún diciendo, esto no se puede hacer con lo mismo de siempre. Hay un esfuerzo por bajar un tono y entonces eso está trabajando para el primer debate del domingo. Ahí la pregunta es si, ahora vamos a ver, cuando tengamos un poco las placas para ver si alguien cambia el voto, tiene alguna relevancia el debate o no, lo que me interesa es si efectivamente, si la gente está buscando argumentos o Milei ya zafa con la frase esa que es muy ganchera desde el punto de vista electoral, no se puede esperar cosas distintas con lo mismo de siempre, ¿no? Que ha calado muy hondo. Está hablando un senador de Juntos por el Cambio por Chubut, a ver qué está diciendo. Quédense tranquilos, nosotros le vamos a compensar la plata. ¿A dónde está el fondo compensador? Este proyecto en ningún artículo dice le vamos a compensar a las provincias la plata. Es una irresponsabilidad. Y hablo como representante de mi provincia, y hablo como gobernador electo de la provincia. Ahí está, es el gobernador electo de Chubut, una de las provincias que ganó Juntos por el Cambio. Y lo que está reclamando es un poco la posición de Juntos por el Cambio, oponiéndose a la suba del impuesto, suba del piso del impuesto a la ganancia, es decir, una baja del impuesto, la eliminación del impuesto para 800.000, 900.000 trabajadores, en este caso con el argumento de que está coparticipando el costo fiscal las provincias y no hay compensación en el medio. No es muy políticamente vendible el argumento de oponerte a una baja de impuestos, ¿o me equivoco?
Más allá de la racionalidad, más allá uno puede decir, pero bueno, ¿de dónde van a salir los fondos para compensar? Ahora, vos y demás? dijiste una cosa anterior, ¿no? Sobre la argumentación y sobre las palabras en un debate. Y yo digo que más que nada, viste, lo que se busca son las palabras que en realidad están acompañadas de una imagen, ¿no es cierto? Un golpe, un golpe de boxeo tipo knockout en un debate, cosa que, viste, que últimamente no se da. Pero Milei, lo raro, es que ha tenido la fuerza en su crecimiento de su aparición mediática, ¿no? Ahora, es cierto que nunca fueron debates, los debates él se saca mucho. A ver, la encuesta dice quién miraría el debate, el 65%, esta es una encuesta de Opina Argentina, lo miraría, el resto no. Pero lo más importante es si va a cambiar o no el voto, a ver si podemos ver la próxima placa. Si va a cambiar o no el voto en base a lo que seguía el debate, ¿no? Los debates presidenciales pueden tener impacto en el resultado final de las elecciones. 53% sí, dice que sí, 36% no, el resto no sabe. Y la otra, ¿no? Sí, efectivamente cambiará su voto después del debate. 44% sí, 49% no. Pero bueno, cuando estamos hablando de un escenario donde por unos pocos puntos se entra o no se entra al balotaje, obviamente que 4 de cada 10 diga que puede llegar a cambiar su voto por lo que aparezca en el debate, obviamente tiene su relevancia. Sí, sobre todo porque hay dos elementos que juegan muy fuerte en este punto. Uno, que hay, según la PASO, que es lo que efectivamente sucedió, no lo que dijeron las encuestas, sino lo que dijo la PASO es que entre el primero y el tercero hay 2,5 puntos de diferencia. Nada. Es un error muestral, es mínimo. Y el segundo punto es que la mayoría de la gente que se dedica a evaluar el voto de la gente y la actitud de la gente ante el voto, avisa que la gente, la mayor parte de la gente, de la ciudadanía, elige a quién vota en la última semana previa a la elección. Y además hay 11 millones de personas que no votaron. Entonces, ahora, Calvo, hay un tema ahí crucial, que cuando vos haces competencia política, moderás el discurso, ¿no es cierto? Porque vos recién lo mencionaste muy bien. Milei la última semana está sonriendo, ¿no? Sí. Entonces, hay una moderación del discurso, como también la hubo en Patricia Bullrich con respecto a las PASO, también uno puede pensar, ¿no? Sí. Entonces ahí es, bueno, yo voy a buscar el voto moderado. Ahora, la discusión que surge y que ha llevado también a la complejidad de todo esto, Maxi, es que hoy no sabes si este centro está moderado, ¿no es cierto? O es un centro muy extremo. Porque finalmente, vos fíjate, Horacio Rodríguez Larreta, que fue el que ensayó el discurso moderado, fue el que más perdió votos en punteos en la interna, ¿no? Con Bullrich. Entonces, ahí hay toda una incertidumbre que yo creo que también pasa por esto que contaste de Milei. Tengo que seguir siendo, ¿no es cierto?, este personaje casi caricaturesco, o bien ya me tengo que estar probando la banda, ¿no es cierto?, y ser moderado. Cuando los moderados hoy en la Argentina, pareciera que el centro se ha quedado vaciado, está lleno de extremos, ¿no? A ver, voy a sumar lo que está pasando con la realidad. A ver, está ahí Carolina Lozada, presidenta del Senado, porque es la vicepresidenta segunda, segunda del Senado. Cristina no está. No está Cristina. Está el ministro Massa, decían que iba a ir al palco por la aprobación, ¿no?, del impuesto a la ganancia, que se convierte efectivamente en ley, así como había estado en diputados, ¿no?, junto a la cúpula de la CGT. Pero bueno, juguemos, Slotnick, con lo que ha pasado con los precios de los alimentos en las últimas semanas. Bueno, lo que está ocurriendo es que a pesar de los controles y a pesar de que el precio de la carne está estabilizado, esto producto de que en el mercado mayorista y en Cañuelas hubo una baja superior al 20% en las últimas 2 semanas, que muy paulatinamente se está trasladando a las carnicerías, un poco más a los supermercados, pero a pesar de que el índice de inflación de los alimentos por la carne debería estar estabilizado, bueno, no está sucediendo eso. Lo que está pasando es que los alimentos se encuentran hoy por hoy al tope de los aumentos de precio, cerrando justamente el mes de septiembre. Las principales consultoras están proyectando que este mes va a cerrar con un incremento entre 12 y 13% en alimentos, venimos de más del 15% el mes pasado. Cuando semana tras semana el Ministerio de Economía da a conocer qué pasa con la inflación, no discrimina entre la inflación general y alimentos, por eso es muy importante ver qué está pasando puntualmente con este sector. Y de hecho las empresas, ¿sabes, Max?, están haciendo una muy fuerte presión sobre el Ministerio de Economía
para que les otorgue un aumento superior en lo que es precios cuidados, precios justos. Porque hasta ahora el arreglo que habían hecho era un tope del 5% a cambio de que les dejen de una baja de impuestos y acceder al dólar oficial. Eso a las empresas, digamos, en este contexto inflacionario, dicen que no les alcanza. Esto se traduce, como no hay acuerdo, se traduce en un menor abastecimiento, menor variedad de productos en las góndolas y también en aumentos de precios, sobre todo por afuera de los supermercados. Entonces lo que hoy estás viendo son aumentos incluso superiores al 10%, ¿sabes en qué? Panificados, arroz, fideos, en lácteos, frutas y verduras y en bebidas. Esos son los principales rubros donde está aumentando, por lo menos a lo largo de septiembre, está impactando la suba de precios en alimentos. E insisto, si no da más este índice de inflación de los alimentos es porque la carne está estabilizada e incluso, como decía, en los supermercados hay baja de precios en la carne. Bueno, ahora vamos a contar qué está pasando con el IVA, ¿no? Con la devolución del IVA del 5% cuando volvamos de la tanda. Y también qué está pasando en el equipo económico de Milei. ¿Dónde se define el equipo económico de Milei? Si va a anunciar en el debate cuál va a ser su equipo económico o lo va a dejar para más adelante, básicamente para ahí tener algún tapado, ¿no? Alguna sorpresa respecto al Ministerio de Economía. Bueno, atención, está hablando Lustó en este momento en el Senado. Es uno de los hombres de Juntos por el Cambio en el Senado. A ver qué está diciendo. 3,5 de los recursos presupuestarios que están en el presupuesto, ¿sí? Lo que va a llevar a mayor emisión y por ende a mayor inflación. Pero además, como ya explicaron todos los senadores preopinantes, el 58, casi el 59% de eso sale de las provincias. Son recursos de las provincias, porque el impuesto a la ganancia se coparticipa y el 58,76% de eso va a las provincias. Entonces ya de ese 1,7 billones de pesos que se pierden, bueno, impacta, como lo explicaba recién el senador Torres, en los sueldos de cada provincia, en los servicios que cada provincia va a poder brindar. Y tiene efecto altísimo en los presupuestos. Dicen que sí, que se va a compensar con créditos y débitos y con el impuesto del país. Pero eso no solo no está en el proyecto, sino que eso desfinanciaría al ANSES. Porque créditos y débitos van 100% al ANSES. Y el impuesto va a ir para 70% al ANSES. Entonces, aún cuando lo compensáramos de esa manera, vamos a desfinanciar a los jubilados. El diseño además es regresivo. No hay impuesto más progresivo que el impuesto a la ganancia. Peor es el IVA, peor es ingreso bruto. Bueno, ahí está Lustó. Ahí lo que me llama la atención es que los senadores y diputados no vean bien los números de la Oficina de Presupuesto del Congreso, que nosotros mostramos acá el otro día. Para el año que viene, para 2024, habíamos mostrado un cuadro de la Oficina de Presupuesto del Congreso, que es un organismo técnico dentro del Congreso muy respetado, porque no es partidario. Mostraba que eran 2,8 billones de pesos para el año que viene, haciendo una proyección de inflación y haciendo una proyección del PBI, era más o menos un punto del PBI, el costo fiscal de eliminar el impuesto a las ganancias para la cuarta categoría el año que viene. De los cuales 0,58% es de las provincias. Son recursos que los recauda el debate que se dio en la Cámara de Diputados era equivocado, porque no es que en diputados tenían... ¿No es cierto? Del conurbano, claro, de Buenos Aires. Vos fíjate que no, pero argumento... ojo que con este tema hubo algún alineamiento muy claro, por ejemplo, del gobernador electo de Neuquén, o cómo se posiciona Córdoba, totalmente, donde hay o petroleros, o claro, ESMATA, o obreros industriales de distintos sectores, obviamente camioneros en todo el país y demás, que dejan de pagar impuestos a la ganancia, que era uno de los principales reclamos. Claro. Más allá del tema petroleros, creo que hay un régimen especial que ya les topeaba el impuesto, a las ganancias. Pero lo que quiero decir es que hay todo un debate, pero el debate empieza a correrse para las provincias, claro. Ahora, no para la administración los intereses central. Se pesan. Vos mencionás ahí intereses, se pesan. Los votos se cuentan. O sea, son organizaciones contra votos, ¿no? Y el gobierno en ese sentido está haciendo equilibrio, porque no tiene la suficiente capacidad para disciplinar
¿Cómo le vas a decir que no les mata? Claro, pero ¿Cómo había un estudio muy interesante, creo que lo mostraron el otro día de Taquión, que mostraba que el voto de Milei es un voto fundamentalmente de empleados informales o cuentapropistas. Sí. Es decir, que no reciben esta eliminación del impuesto a las ganancias. Sin embargo, Milei apoyó por una cuestión ideológica, porque él considera que efectivamente, en cambio, el voto del oficialismo, del peronismo, es un voto de empleado privado en relación de dependencia. Todo el tema de los empleados en los sectores industriales o sindicalizados y demás, que claramente con esto se ven muy beneficiados. Muy beneficiados. Si aplicáramos la lógica que vos planteás de que las provincias son las que pierden, que es las que planteaba también Lustó recién, ¿qué deberíamos pensar? Que el Senado no va a aprobar hoy el recorte al impuesto a las ganancias. Sin embargo, este aquí, que el Senado va a aprobar el recorte, va a dar la sanción completa y va a haber ley para que no haya en 2024 impuesto a las ganancias para la cuarta categoría. Sumame esto de Patricia Bullrich saliendo a cruzar a Mauricio Macri en la entrevista con el periodista, el enviado de CNN. Sí, reveló una vez más alguna conversación privada que tuvo Mauricio Macri, con Mauricio Macri, después de justamente el debate en diputados, de la media sanción en diputados, del recorte al impuesto a las ganancias, porque Macri salió a criticar a diputados radicales de Evolución, justamente del sector de Martín Lustó, que facilitaron el quórum para que se pudiera sesionar en diputados. Y Macri, como reacción, dijo, el populismo es muy contagioso, ¿no? Pasándoles unas viejas facturas a los radicales, a los que siempre tienen la mira, porque obviamente tienen una mirada, sobre todo económica, bastante diferente. Y esto reveló en la entrevista con el periodista de CNN, Patricia Bullrich, respecto a que lo llamó a Mauricio Macri después de ese dardo para el radicalismo que fue respondido por Evolución. Fíjense lo que dijo Patricia Bullrich. Pero no se puede sacar de la ecuación a Macri. Si precisamente decía que se le había faltado al respeto incluso al radicalismo, lo estaba diciendo también Emilio Jacobiti, en referencia al expresidente Macri. Bueno, a ver, y no podemos sacar de la ecuación a Macri. Yo creo que en este momento nosotros tenemos que concentrarnos total y absolutamente en los 46 millones de argentinos. Y yo le he pedido a todos, lo hablé el otro día con Morales para que aclare que era un acto institucional, y lo hizo claramente, y también hablé con Mauricio Macri y le dije, no es hora de salir a generar problemas ni críticas. ¿Y qué le dijo Macri? Le digo, ¿ya me voy a portar bien? Me dijo que sí, que bueno, que era importante, digamos, no meter ruido, como decimos acá, no meter ruido en el medio de esta campaña. ¿Y sí entendió que estaba metiendo ruido o no? Bueno. ¿Se lo aceptó o no? Desde el momento... Porque el ruido era con los radicales y era también con las declaraciones. Lo de Milei había quedado bastante claro con todas las declaraciones que había hecho en televisión y en los actos a los que fue, y hablé también con él respecto a este tema. Bueno, no es momento para discutir estos temas, es momento para hablarle a los argentinos y bueno, así creo que van a ser estos 20 y pico de días de campaña que nos quedan, que son fundamentales porque Juntos por el Cambio está avanzando muy bien, está avanzando muy unido. En todas las provincias estamos logrando una recuperación de votos muy importantes y estoy convencida, total y absolutamente convencida, que esto termina en una victoria contundente de Juntos por el Cambio. Bueno, con todo ahí, lo que está diciendo es que Macri va a salir a apoyarla. Sí, y que... Más fuertemente en toda la campaña. Él entendió, claro, que le pidió... Y eso le suma a Patricia Bullrich. Patricia Bullrich, porque después a Massa está claro que la participación de Cristina el sábado pasado fue debut y despedida, ¿no? La idea es que Cristina apareció ahí y tal vez haga otra participación, no mucho más. Y creo que Massa tampoco quiere demasiado. No. Pero a Macri, perdón, a Patricia Bullrich, le suma... Ahora me contestás, Luis, porque dale. está Sí, la pienso. Luis Juez. Senador, ¿qué tal? ¿Cómo anda? Gracias por atendernos.
Hola Maxi, ¿cómo va? Tanto tiempo. Bien, bien. Ahora vamos al tema ganancias. ¿Es necesario que Macri aparezca en la campaña, en este tramo? ¿Están disputando ahí un voto con Milei? ¿Qué es lo que ven? Sobre todo digamos, en provincias como en Córdoba, ¿no? Donde Milei está muy, pero muy firme y era la provincia de Macri, digamos, la provincia del electorado de Juntos por el Cambio. Yo creo que es bueno que estén todos los que tengan algo para sumar, para aportar, para acompañar, para juntar, no nos sobra absolutamente nada. Ninguno de nosotros individualmente es más importante que el conjunto, así que Macri estuvo en Córdoba hace una semana atrás, creo 10 días atrás. Yo lo acompañé los 2 días que estuvo y la verdad que fue importante porque genera actividad, genera discusión, genera participación, genera adhesión. No, yo creo que esto es como el fútbol, ¿viste? O sea, no lo gana con el 9 y un día que te tira un centro, lo gana con el equipo completo. ¿Y qué pasó en este escenario? ¿Qué es lo que descolocó tanto a Juntos por el Cambio que estaban todos probándose la banda presidencial? Bueno, yo fui muy claro con esto, Maxi. Lo dije durante 1 año y medio, dije que la interna prolongada en el tiempo y con algún nivel de ferocidad nos iba a desdibujar. La gente nos pedía que no nos peleáramos, que estuviéramos todos juntos, que construyéramos juntos, que nos mostráramos juntos y bueno, el exceso de internismo, de pelea, de disputa nos puso en un lugar incómodo. ¿Y esto a quién le va a echar la culpa? Es toda culpa nuestra, no, esto, la verdad, este fuego amigo. Nosotros prolongamos innecesariamente una disputa que nos desdibujó, pero ya está, ese tema se resolvió, ya tenemos un liderazgo, tenemos un espacio, tenemos una conducción, tenemos una hoja de ruta, tenemos un equipo, sabemos a dónde vamos, cómo vamos, quién conduce. Bueno, tenemos 20 y pico de días para tratar que la gente que alguna vez votó Juntos por el Cambio nos acompañe. Yo entiendo que nos podemos haber desconfigurado y te está hablando un damnificado de esa disputa. Yo seguramente hubiese sido gobernador de Córdoba si la pelea no hubiese tenido el nivel de salvajismo que tuvo. Pero bueno, lamentablemente Córdoba votó mucho antes de todos estos procesos electorales y esa confrontación en el peor momento. Imagínate que nosotros estábamos votando el domingo después de la noche donde cerraban las listas nacionales. Así que el tema nos impactó, pero bueno, esto ya pasó, ahora tenemos quien conduce, es Patricia, sabemos por dónde ir, con quién, de qué manera, y que todos vengan a colaborar, a acompañar. Hoy tuvo Patricia en Villa María, en Marco Juárez, en Belleville, yo estuve acá en la sesión, así que no pude ir, pero me refieren los amigos que fue muy bueno, que hubo mucha actividad, mucho entusiasmo, bueno, vamos a ver qué pasa. Javier Calvo. Luis, ¿sentís que todos en Juntos por el Cambio apoyan y acompañan? ¿Qué sé yo, Javier? Yo te digo lo que yo hago. Yo te juro que por momentos me levanto a la mañana y digo, la puta madre, loco, ¿cómo no fui gobernador de Córdoba? Estuve ahí, la arañé, y me dan ganas, ¿viste?, de quedarme abajo de la cama, ¿viste? Pero voy y pongo lo que tengo que poner. Hay otros que se hacen como en la vida, ¿viste? Antes era Perón o muerte, ahora es Patricio lesiones leve, ¿viste? Pero bueno, cada uno hace y pone lo que tiene que poner. Yo entiendo que estamos en un momento muy complejo. Cierro los ojos y me imagino, mientras nosotros nos peleábamos, nos creció el enano. Y el enano está jugando en la NBA ahora. Anda a traerlo a Atenas de vuelta. Ni en pedo vuelve. Bueno, nosotros tenemos que hacer lo imposible, lo indecible, para convencer a nuestro electorado. Cuando a mí me votaron el 25 de junio, saqué 810.000 votos. 60 días después nos llegamos a 500. Bueno, hay que salir a hablar de esos 300.000 que no nos votaron y que sí me acompañaron para decirle, che, esta es una oportunidad. Sería una locura que saltáramos al vacío. Sería un disparate que un tipo con una motosierra... No entendí esa, el enano que creció y está en la NBA. ¿Ese es Milei? ¿El enano que creció y está en la NBA ahora es Milei? No, Marcelo Milanesio. ¿Quién va a ser? Claro, sí. Qué jugador. Ahora, ¿y qué hacen? ¿Cómo lo sacan de la NBA a Milei ahora? ¿Cómo evitan que haga doble todo el tiempo, triple? Yo hablando de básquet, te imaginas que yo puedo tirar al alcantarilla nada más. Pero supongo que hay que pelearle abajo del aro, no nos queda otra. Claro, bueno, no, porque... Hay que hacer un esfuerzo. Claro, pero viendo no puede ganar un tipo, un mentiroso. Vos que sos un economista de la hostia. No puede ganar un guaso con chamullo. Prometió la dolarización. ¿Sabes cómo están los negros con el dólar en Córdoba? Los amigos míos quieren todos dólares.
Los negros, ¿sabés qué me dicen, Maxi? Los negros, no quiero más esos billetes con la cara de San Martín, la foca, no, a mí tráeme Washington, te dicen los negros, y quiero cabeza grande, te dicen los guasos. Sí, tranquilo que hay cabeza grande para vos, sí. ¿A dónde van a ir? Pero bueno, nos ganó con una mentira, y ahí está, y los tiene entretenido a todos. ¿Qué creen que van a tener que a partir del 10 de diciembre le pagan el sueldo en dólares? Los negros están chochos, sí, claro. No te digo que quieren dólares con cabeza grande, boludo. Están convencidos que... No, nos ganó con la falta de envido con 20, boludo. Y nos agarró con dos sotas, ¿viste? ¿Qué va a hacer? Mientras nosotros estábamos en la interna, el tipo instaló 3, 4 ejes interesantes, todos mentirosos, de imposible cumplimiento, pero parecía que le hablaba a la gente en un país enojado. Mira vos acá en el Senado de la Nación. En el Senado de la Nación. La Corte dijo hace 40 días atrás que esta señora Figueroa está más cerca de ir al bailando que de volver a la Cámara de Casación Penal. Le dijo, usted ya está, ya no es más jueza, ya perdió el Estado judicial. Sin embargo, perdimos 4 horas discutiendo una estupidez que solamente un acto de gratitud de Cristina por haberle demorado la causa de Otesur y los Sauces, porque no hay ningún motivo, esta mujer no va a volver nunca a la Cámara de Casación Penal. Sin embargo, acá parecían todos pichones de Vélez Sarsfield, todo interpretaban la Constitución. Y la Constitución ya la interpretó la Corte, que es el órgano predispuesto por la Constitución para interpretar las disposiciones legales. Yo lo que no entiendo en esos juegos, esto es un paréntesis con el tema de la jueza, no la conozco, no tengo idea quién es la jueza Figueroa, pero tenés 75 años, vas a cobrar una jubilación, debe estar en 3, 4 millones de pesos. Aproximadamente. La jubilación, sin pagar impuesto a la ganancia, nada. Y estás metiéndote en esa pelea de nuevo cuando te podés ir tranquila, jubilando a los 75 años para disfrutar la vida, ¿no? Y te agarrás y te metes ahí. Yo no entiendo los políticos. Otra lógica. No entiendo los políticos y no entiendo tampoco a los jueces, a los jueces que se meten en toda la ida y vuelta política. Se aferran. Vos a los jueces esto les tirá un cable de 380, la agarran con los dientes, no se quieren ir nada, están toda la vida, quieren estar ahí. Pero es como vos decís. Yo apelo que me está mirando ahí, seguramente está mirando a América 24, la jueza Figueroa. Doctora Figueroa, usted es titular de la Cátedra de Derecho Constitucional. Yo puedo entender que algunos burros acá interpreten la Constitución como si fuera el Villiquen, pero usted sabe de qué estamos hablando. El 94, inciso 4, fue interpretado por la Corte y dijo que usted ya no es más jueza por una cuestión de dignidad. Dígale a Cristina que ya está, mira, no me exponga. Así como el chistecito ese, no me queme, tengo 2 pibes, ya está. No puede volver al juzgado de casación penal, señora. Mire el papelón en el que no ha puesto hoy al Senado de la Nación a discutir un tema que usted sabe que es absolutamente abstracto. Le hago la última con respecto a lo que se está discutiendo esto del impuesto a las ganancias, ¿no? De la baja del impuesto a las ganancias. Más allá de las discusiones técnicas, ahí lo escuchaba Lustó, más allá de si hacen bien los números o no, Milei termina acompañando esto, ¿no? Y la verdad que Juntos por el Cambio ha hecho una bandera de la baja de impuestos. Pero permanente una bandera. Estoy hablando del proyecto, estoy hablando del proyecto 2024, no estoy hablando de estos meses de campaña electoral. Y la verdad que yo ahí veo que Milei hasta les gana con 2 palitos en la mano. Porque Juntos por el Cambio, en vez de plantear cuál debería ser el ajuste de gasto el año que viene y comprometer al oficialismo y a las otras fuerzas con eso, termina quedando como la única fuerza que se opone a una baja de impuestos. Qué bárbaro, ¿no? Un tipo que se peina con cohete, ¿viste? No viene a decir nosotros que está bárbaro, que destrocemos lo poquísimo de certidumbre económica que tiene un presupuesto que está totalmente desdibujado. Pero es así, Maxi, vos lo decís con claridad. Estamos al medio entre 2 demagogos. Entre medio de 2, Massa, que es un vendedor de humo, aparte te vende humo, pero te lo vende envasado, y Milei, que te viene a vender... Y sí, bueno, total, como está todo prendido fuego, aceleremos la fogata. Una locura, porque en un país con altísima cuota de demagogia y que siempre el presidente gana o termina siendo presidente el que hace la promesa más imposible, más irrealizable, revolución productiva, salario, y podemos estar así toda la noche sin repetir y sin soplar. Nosotros tenemos que apelar a la prudencia, a la mesura, decir, che, esto es una locura, modifiquemos el sistema impositivo, pero llamémoslo el Máximo Montenegro, que venga opinando, tomémoslo todo el tiempo. No hagamos cosas nada más que para financiarle la campaña a Sergio Massa. Ahí tengo pánico, están todos los gordos de la CGT ahí en el palco. Se va a caer a pedazos eso, yo tengo pánico que se nos caigan encima. Vienen a festejar que van a dejar de pagar. ¿Cuánto tipo hay que nos están escuchando acá? Le pregunto a los pibes acá que algunos me miran, ¿cuánto ganan 1.700.000 pesos? ¿De qué estamos discutiendo? ¿Con qué lo vamos a suplir? ¿Con mayor emisión? Y bueno,
Pero nosotros nos quedamos ahí, nos quedamos con el discurso de la prudencia, nos quedamos con el discurso de la mesura, dijimos, che, no desfinanciemos las provincias, seamos cautelosos, es un momento delicado, podemos empujar a una hiperinflación y ya la hemos vivido. Y vos sabés que en este país las elecciones se ganan prometiendo cosas que vos sabés que no vas a poder cumplir. Pero bueno, vamos a tener que hacer un esfuerzo, porque por primera vez vamos a tener que recuperar y por primera vez vamos a tener, y lo digo con muchísimo convencimiento de lo que te estoy diciendo, Maxi, es una gran responsabilidad nuestra intentar que la gente nos vote convocando a la prudencia, a la mesura, a la racionalidad, al acuerdo, a estudiar los temas, a salir de la aventura. Pero bueno, habrá que ver, nos quedan 20 y pico de días y ojalá tengamos tiempo. Juez, gracias, muy amable. Ahí estaba el senador Luis Juez. Un abrazo grande, Maxi. Te pido 1000 disculpas porque me han invitado a tu productora 1000 veces y siempre ando con algún problema, pero me comprometo algún día a ir al piso. Gracias, ahí pudimos hablar. Gracias a vos. Bueno, lo tengo a Adrián Saque en Estados Unidos y quiero cerrar un poquito con ese posicionamiento, un poco lo que habla, que me parece que Juntos por el Cambio ha perdido un poquito el discurso de la prudencia y la mesura. Pero estando 4 años en la oposición, si eso es algo que suma electoralmente o construye políticamente o no. Pero esperamos un segundo, porque está Adrián Saque en Estados Unidos. Adrián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Maxi. Bueno, hace un ratito escuchábamos al periodista Fernando del Rincón de CNN entrevistando a Patricia Bullrich. Bueno, él había aprovechado ese viaje a la Argentina para entrevistar también a Javier Milei. Pero ¿qué pasa? Bueno, justamente antes de presentar a Patricia Bullrich, explicó bastante enojado que Javier Milei le canceló a este periodista de CNN la entrevista que tenía pautada, a pesar de que había sido confirmada y reconfirmada el día anterior. Después viajó desde aquí, desde Atlanta, hacia Buenos Aires para tener esta entrevista en primer término y desde su equipo le dijeron que por cuestiones personalísimas no iban a poder hacer esta entrevista. Algo que cayó muy mal, porque Tucker Carlson, que era de Fox, una cadena de derecha, que bueno, ya Tucker Carlson había sido echado por Fox, pero que sigue manteniendo esa tesitura ideológica, y CNN no, justamente dio que pensar, ¿no? Y justamente explicó este periodista que lo que le habían dicho, no desde su equipo, no desde el equipo de Milei, pero sí lo que se comentaba es que lo habían guardado a Javier Milei por 10 días de toda exposición hasta que fuera el momento del debate. Adrián, ¿no? quiero una opinión tuya. Discúlpame, Adrián, estamos con poquito tiempo. Quiero una opinión tuya respecto a cómo se lo ve a Milei en Estados Unidos, más allá de esta grieta, Fox, CNN. ¿Cómo se lo ve? ¿Cómo lo ves reflejado en los principales medios norteamericanos? ¿Cómo definirías que lo ven a Javier Milei? Mira, yo te diría así, es alguien que como todo plan económico, la única solución que tiene es dolarizar, ¿no? Justamente, que es una persona con un alto impacto mesiánico, ¿no? Con soluciones mágicas, esa sería la definición, y etiquetado por todos los medios como un político de extrema derecha. Esto hoy mismo lo ha usado el Financial Times y la revista Forbes también. O sea, es todos los días algo así, ¿no? Ahora, se lo ve en ese aspecto como alguien de extrema derecha, pero también como alguien, como un populista, como se lo veía a Bolsonaro, o simplemente con un posicionamiento ideológico de extrema derecha, pero no asociado a esa palabra populista. Porque populismo está asociado también a imprevisibilidad, ¿no? Digamos, a que pueda hacer cualquier cosa. Las primeras definiciones. Si es de extrema derecha, bueno, es de extrema derecha, pero... Sí, claro, no, pero ellos usan far right acá directamente, pero a veces es far right populist, o sea, populista de extrema derecha, ¿no? Realmente esa es la primera etiqueta que le pusieron y que le cuesta quitar, justamente porque, bueno, una vez que ya 4 o 5 agencias te ponen ese mote, es muy difícil despegarse de ahí. Pero el tema de la dolarización justamente hoy fue criticado incluso por el FMI y hace 6 horas nada más el Financial Times recogió esto, que el FMI le criticó que no tiene un plan consistente y que la dolarización no reemplaza ese plan consistente, ¿no?
Bien, gracias Adrián Sack de Estados Unidos. Hay una diferencia relevante que me parece que Milei en algún momento va a tener que tratar de disipar respecto a la visión de Estados Unidos. El último encuentro con el embajador, con Mark Stanley, tengo entendido que fue muy ameno y demás, pero la idea, una cosa es ser de extrema derecha, otra cosa es ser populista de extrema derecha en la visión del establishment financiero y económico internacional. Porque, insisto, el populismo está asociado, de izquierda o de derecha, como imprevisible. Y eso ahuyenta, digamos, no es que suma desde el punto de vista del mercado, sino que ahuyenta. Cerrame 10 segundos. Vos me preguntabas por si Macri ayudaba a Patricia Bullrich. La cuestión es que Macri, con esta postergación, ¿no es cierto?, de tantos meses en la espera de su candidatura, contribuyó a la incertidumbre Juntos por el Cambio. Y las elecciones hoy, Maxi, fundamentalmente son sobre algo que está en contra de lo que está pasando, que es la falta de autoridad. Entonces, Patricia Bullrich está demostrando ahora, tratando de demostrar que tiene autoridad. Por eso esta frase... Que ella ordena a Macri y no Macri lo ordena a ella. Parece. Gracias, Luis Tonelli, Calvo, Claudio Slotnick. Nos retiramos, ya llegan con Esteban Trebuch al aire de A24. Nos reencontramos mañana. Chau, chau.